Bienvenidos, queridos hermanos, gracias por estar esta noche con nosotros en un nuevo estudio bíblico de día jueves. Damos gracias al Señor por cada uno de ustedes y por la bendición que tenemos de estudiar su palabra esta noche. Bienvenidos, vamos a comenzar, pongámonos en las manos del Señor, oremos y entremos de lleno a lo que nos corresponde estudiar esta noche. ¿Ok? Acuérdense que estamos trabajando en las 5 grandes ofrendas que encontramos en el tabernáculo de Moisés en el Antiguo Testamento y están conectadas con el crecimiento o con la jornada del sacerdote, digámoslo así, que nos corresponde a nosotros ahora espiritualmente aprender los principios y lecciones espirituales que encontramos en ello. Así es que oremos y pongámonos en las manos del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor. Gracias por tu favor, gracias por tu misericordia. Una vez más, Señor, agradecemos la oportunidad que tenemos de estudiar en tu palabra los principios espirituales que hoy necesitamos aprender, Señor, y poner por práctica. Padre, gracias te damos, Señor, porque tu palabra transforma nuestro corazón, Señor. Porque tu palabra es esa luz que ilumina nuestras tinieblas, Señor. Porque tu palabra es, Señor, lo único que puede hacer entender al simple, Señor. Te pedimos hoy que nos bendigas con tu palabra. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, por misericordia, Señor, que hables a cada uno de nuestros corazones, Señor, enseñándonos en tu palabra lo que tú buscas y esperas de nosotros. En el nombre de Jesús, bendice a cada uno de mis hermanos que han hecho el tiempo para conectarse hoy, Señor, y aprender de tu palabra en esta noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a continuar. Vámonos por favor a Éxodo capítulo 29. Éxodo capítulo 29. Vamos a leer de los versículos 10 al 14. Ok, y entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren, les voy a dar primero los puntos más importantes de esta ofrenda que vamos a estudiar ahora. Ok, y vamos a ir poco a poco detallando cada una de las partes de la ofrenda. En primer lugar, tenemos que son ofrendas, esto lo vimos la semana pasada. Ofrendas, ok, de olor no suave. Ofrendas de olor no suave. Si tienen dudas sobre esto, lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Hay ofrendas de olor suave y ofrendas de olor no suave. ¿Ok? Y básicamente las ofrendas de olor no suave son la ofrenda por el pecado u ofrenda de expiación y la ofrenda por las ofensas. ¿Ok? Entonces, no sé si vamos a alcanzar a ver las dos ahora, pero por lo menos vamos a avanzar lo más que podamos con toda esta información. Entonces, ¿qué nos corresponde estudiar? Nos corresponde estudiar las ofrendas. A ver, permítanme, ofrendas por el pecado. Esta es la primera ofrenda que vamos a estudiar con detalle, ¿verdad? O también se conoce como ofrenda de expiación. Ofrenda por el pecado u ofrenda por expiación. Esto es lo que vamos a estudiar esta noche. De acuerdo. Entonces, apunten por favor. Estos son puntos muy importantes de esta lección. Como saben, estas son lecciones que han sido pensadas para que todos podamos aprender de ellas, que queden grabadas, que podamos profundizar en todas estas cosas y que podamos hacer nuestro trabajo. De acuerdo. Número 1. Miren, vamos acá por este lado. Debía presentarse delante del tabernáculo. Este es el punto número 1. Debía presentarse delante del tabernáculo. Punto número 2. Eran colocadas las manos del ofrendante, ¿verdad? Voy a poner solamente para que ustedes lo puedan copiar más rápido. Manos sobre la cabeza del animal. La cabeza del animal. Número 3. Todos estos son los puntos que vamos a ir viendo, ¿ok? Tenía que ser un becerro sacrificado. Ok, número 4, se ponía sangre
sobre los cuernos y al pie del altar. Número 5. Vamos a poner de este lado. Espero que estén copiando, hermanos, lo que estamos hablando. A ver, parte del sacrificio se llevaba. Vamos a ver todo eso, ¿ok? A ver, lo vamos a poner mejor. Parte del sacrificio. Permítanme. Tenemos un problemita aquí con esto que se ha trabado. Parte del sacrificio puesto fuera. Así pongámosle. Luego les voy a explicar qué es, ¿ok? Parte del sacrificio puesto fuera. La otra parte, pongamos parte del sacrificio quemado en el altar. ¿De acuerdo? Miren la diferencia. Una parte era quemado en el altar y la otra parte era llevada fuera del campamento. ¿De acuerdo? Esto es diferente. ¿Se acuerdan que hablábamos acerca de que hay ofrendas que son del todo quemadas? Donde se quemaba todo lo del animalito se quemaba en el altar. Pues esta ofrenda de expiación, ofrenda por el pecado, no. En esta ofrenda una parte se quemaba fuera, se llevaba fuera del campamento y la otra parte se quemaba en el altar. ¿Ok? Ahora creo que tenemos un séptimo punto. Entonces vemos que habían cenizas. A ver, cenizas fuera del campamento también. Ahora, yo sé que me podrá decir, pero ¿y eso qué tiene que ver conmigo y todo eso? Pues ese es nuestro estudio. De eso se va a tratar nuestro estudio de hoy. Que aprendamos a ver los detalles de este tipo de sacrificios, de este tipo de ofrendas, porque cada uno de ellos tiene una lección espiritual que enseñarnos, ¿ok? Entonces vámonos a Éxodo 29, versículo 10. Éxodo 29, 10. Ok, dice: después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro, y matarás el becerro delante de Jehová, a la puerta del tabernáculo de reunión. Y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. ¿Se dan cuenta? Son los mismos puntos que les he ido dando, solo que aquí en orden como está escrito en la palabra. Tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura que cubre el hígado, los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos, y lo quemarás sobre el altar. Pero la carne del becerro y su piel y su estiércol los quemarás a fuego fuera del campamento. Es ofrenda por el pecado. ¿Ok? Entonces, comencemos a trabajar en esto. Resulta ser que el primer punto es que el sacerdote, para que el sacerdote tuviera sangre necesaria para obtener el perdón de sus pecados, expiación por sus propios pecados, era necesario en primer lugar esta ofrenda de expiación o esta ofrenda por el pecado. ¿Ok? Esta era la provisión de Dios para que el sacerdote pudiera consagrarse en primer lugar siendo perdonado por sus propios pecados. Entonces, Dios dio esta provisión o esta bendición de poder hacer una ofrenda para que las ofensas y el pecado fuera cubierta. ¿Ok? Y esta es una figura, sombra tipo figura de cuando el Señor mandó a su precioso Hijo, ¿verdad? Al Señor Jesucristo, a morir por nosotros, a morir en nuestro lugar. Y quiero que vean esto. Vámonos por favor a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Entonces, empezando por eso, hermanos, comprendemos que el hecho de que el sacerdote trajera este animalito o este sacrificio delante del tabernáculo o a la puerta del tabernáculo, presentaba delante del Señor esto, era
una sombra, tipo, figura de la obra redentora del Señor Jesucristo. Él fue y se presentó delante de Dios como un sacrificio perfecto para nosotros, por nosotros. Ok, leamos Romanos 5, versículo 6. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Ok? Entonces, ¿lo ven? El Señor Jesús puso su vida para poder ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Él fue el Cordero de Dios que se presentó delante de la presencia del Señor. Aquí está en primer lugar, miren, delante del tabernáculo, delante de la presencia de Dios. Él fue el sacrificio perfecto que fue puesto delante de la presencia de Dios para que el sacrificio fuera acepto, para que fuera agradable delante del Señor y pudiera cubrir nuestros pecados, ¿verdad? Él murió por nosotros, murió por nuestros pecados, para que ustedes y yo tengamos acceso al día de hoy a la presencia de Dios. ¿Ok? Entonces ahí lo tienen. El punto número 1, delante del tabernáculo. El punto número 2, dice que ellos debían poner sus manos sobre la cabeza del becerro de este sacrificio, ¿verdad? Ellos eran pecadores, hermanos, como nosotros. Ellos eran imperfectos, cometían errores y fallas todos los días. Por lo tanto, también necesitaban expiación, necesitaban perdón, necesitaban también ir a la presencia del Señor, reconocer sus faltas, arrepentirse de sus faltas y poner las manos sobre este animalito, ¿verdad? Ellos hacían esto porque necesitaban ser expiados de sus pecados. ¿Está claro eso? Ok, entonces, ¿qué pasa? Creo que sería un poco más claro si lo vemos en otra cita. Vámonos a Romanos 3, por favor. Este proceso era que ellos tenían que venir, poner sus manos sobre el animalito. Esto hacía una especie de representación de cómo eran transferidas las culpas y los pecados de la persona sobre el animalito, ¿verdad? Y por lo tanto, la vida que era tomada, una vida inocente, o la vida de este animalito, pagaba el precio para que la persona pudiera seguir viviendo. ¿Ok? Entonces, eso era la imposición de manos sobre el animal. Vean lo que dice Romanos 3, vamos a ver, versículo 23. Leamos desde el 21, ¿les parece? Ok. Romanos 3, 21. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Ahora vámonos a Hebreos, por favor. Libro de Hebreos. Hebreos capítulo 9. Ahorita les voy a explicar un poco más acerca de esto, ¿ok? ¿Qué pasaba con esto de la imposición de manos? En realidad estaba significando que su pecado era transferido a ese animalito, a ese sacrificio. Por supuesto que esto era también una sombra, tipo figura, de cómo nosotros al venir a Jesús, al poner, por así decirlo, espiritualmente hablando, nuestras manos sobre Jesús, al identificarnos con Él, al entregarle nuestra culpa, nuestro pecado, lo que estamos haciendo es que estamos transfiriendo nuestra culpa a Él, que es el sacrificio perfecto de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Hebreos 9:22.
Vean lo que dice. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Ahora, esto es bien importante entenderlo para poder comprender en una mejor manera, en una manera más profunda, el tema de la ofrenda del pecado y la ofrenda o de expiación. Y era que se requería que fuera delante de la presencia del Señor en el tabernáculo, se requería que el ofrendante pusiera las manos sobre el animalito o sobre el sacrificio para que los pecados de la persona fueran transferidos al animalito, y al morir el animalito era expiada o quitada la culpa de la persona que presentaba la ofrenda. ¿De acuerdo? Lo estoy tratando de poner en las palabras más sencillas que puedo para que nos quede de la forma más clara. Por supuesto que esto era una sombra tipo figura de la persona del Señor Jesucristo y de su obra en nuestra vida, de cómo Él quita el pecado de nuestra vida, la culpa o la paga del pecado que era sobre nosotros, y la lleva sobre sí mismo, ¿verdad? Cuadro, obviamente, como ya saben, vámonos por favor a Isaías 53. Saben que en Isaías 53 encontramos exactamente este cuadro bien representado y mostrado a todos colores, ¿verdad? Isaías 53, versículo 6 específicamente. Vean qué dice. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. ¿Qué es esto? Esta es la identificación de la ofrenda por el pecado en la persona de Jesucristo. Cuando nosotros ponemos sobre Jesús nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza, entonces Él puede llevarse nuestros pecados, nuestras culpas, ¿verdad? Cargar sobre Él eso y perdonarnos por su preciosa sangre. ¿Ok? Ahora, punto número 3. El becerro debía ser sacrificado a la puerta del tabernáculo, ¿verdad? Lo leímos allá en Éxodo 29. Después de que ponían las manos sobre él, en forma simbólica, era transferir el pecado o la culpa, y digámoslo así, era condenar a este animalito inocente a la muerte, porque necesitaba morir para poder expiar o quitar la culpa de la persona. ¿Ok? Entonces el animal perdía la vida, ¿verdad? El sacrificio perdía la vida para poderle dar vida a quien ofrecía el sacrificio. ¿Ok? Entonces, una vez más, si quieren, volvamos a donde estábamos en Romanos 5. Miren, estas citas son clásicas y nos hablan de la redención, del perdón. Nos hablan de la obra salvadora del Señor Jesucristo, ¿verdad? Romanos capítulo 5. Y vamos a leer el versículo 10 específicamente. Dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, dice. Vean, ahí está el factor. ¿Cuál es la condicionante que nos reconcilia con Dios? La muerte de su Hijo, la muerte de Jesucristo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Ven, hermanos? Entonces, ¿qué pasa? Que el becerro debía ser sacrificado para lograr el perdón de los pecados de quien ofrecía este sacrificio. Los pecados eran transferidos a ese animalito, a ese sacrificio, y por lo tanto obtenía el perdón de sus pecados, porque había sangre que había sido derramada, como lo leímos en Hebreos capítulo 9, ¿se acuerdan? Cuando la sangre era derramada, por así decirlo, esa sangre cumplía la función de expiar o de quitar la culpa de la persona. Por eso debía haber un sacrificio. Ok, ahora, número 4. ¿Qué hacían con esta sangre? Cuando mataban al animalito, se obtenía la sangre del animalito y entonces se hacían dos cosas. Número 1, se ponían sobre los cuernos del altar. Si ustedes se acuerdan, vamos a dibujarlo acá rapidito. Si ustedes se acuerdan, el altar del holocausto o el altar de bronce tenía 4 cuernos, ¿verdad? ¿Sí se recuerdan de esto, hermanos? Lo estudiamos allá en el pasado cuando estábamos aprendiendo todo esto. Lo primero que hacían era
poner sangre sobre los cuernos. ¿Ok? Y miren, el cuerno obviamente es un símbolo de poder. Siempre lo hemos dicho en la Biblia, los cuernos representan poder. Y específicamente encontramos que hay en estos 4 cuernos un cuadro, una representación o una figura de los 4 evangelios. ¿Ok? Entonces acá tenemos a Mateo, aquí tenemos a Marcos, aquí tenemos a Lucas y aquí tenemos a Juan. Es el poder del evangelio, ¿verdad? Un símbolo del poder de las buenas nuevas de salvación. Obviamente en los 4 evangelios encontramos de una forma más explícita la obra de Jesucristo al predicar el evangelio, al poner su vida como ejemplos, como testimonio, ¿verdad? Entonces, poner sangre sobre los cuernos nos indica una unión, queridos hermanos, de vida y poder, ¿ok? Vida y poder en el evangelio de Jesucristo. Miren qué precioso esto. Anoten eso es muy importante, ¿ok? Poner sangre sobre los cuernos es una representación de poder y vida. A ver, vamos a poner poder más vida del evangelio. Poder y vida del evangelio. ¿Ok? Bueno, por ejemplo, tenemos una cita acá en Romanos capítulo 1. Quiero que vean lo que dice Romanos 1, 16 y 17. Dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. ¿Ok? Entonces, primero aplicaban la sangre sobre los cuernos, nos habla de poder y vida en el evangelio, ¿verdad? Lo que hay, poder para salvación, poder para restaurar, poder para reconciliar, para justificar, etc. ¿Ok? Entonces, él aplicaba la sangre en los cuernos con su dedo como una demostración del toque y de la obra personal e individual de Jesucristo, ¿verdad? Él es, hermanos, quien de forma muy personal, como nuestro sumo sacerdote, ¿verdad?, aplica su sangre en el corazón del creyente, ¿verdad?, y pone su preciosa confianza y preciosa el amor y la certeza de que su sangre es salvadora. Ok, entonces estamos. En segundo lugar, después de poner la sangre sobre los cuernos, la sangre era rociada sobre el altar. Perdón, al pie del altar. Ok, se vertía sangre sobre el piso, al pie del altar. Y bueno, esto es una sombra tipo figura de la sangre de Jesucristo que fue derramada al pie de la cruz. Ok, entonces si lo piensan, en la cruz del Calvario el Señor Jesús fue colgado por nosotros, ¿verdad? Fue crucificado vilmente, cruelmente por los judíos y los romanos. Y hubo sangre en esta cruz que vertió hacia abajo y llegó hasta el fondo, al pie de la cruz, obviamente. Entonces, ¿qué pasa? El hecho de que se rociara la sangre al pie del altar era una sombra tipo figura de la sangre que iba a ser derramada al pie del altar de la cruz. ¿Ok? Y esto era una ofrenda que fue dada para dar vida a los que estaban muertos en delitos y pecados. La sangre que cayó a la tierra, la sangre que fue al piso, porque obviamente que llegó al piso, era una figura de cómo el Señor estaba dando vida a los que estaban muertos en delitos y pecados. ¿De acuerdo? Muy bien, hermano. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok, otra cosa interesante, esto lo menciona la hermana Hicks en su libro. Ustedes saben que estamos siguiendo este libro de texto y vamos comentando algunas cosas, pero básicamente vamos aprendiendo lo que está en el libro. Además, en el día de expiación, el sumo sacerdote llevaba la sangre de la ofrenda, de esta ofrenda por el pecado, en un tazón especial, ¿verdad? Diseñado especialmente para recibir esa sangre, para que permaneciera fresca,
¿verdad? Y la llevaba al lugar santísimo, en donde la ponía sobre el propiciatorio, la rociaba sobre el propiciatorio, y entonces obtenían el perdón por un año más. Una cosa muy interesante, que no lo dice aquí en el libro, pero yo investigando lo descubrí en algunas fuentes, es que dicen que había una persona que estaba encargada de tener un tazón, recibir la sangre, mover la sangre, de modo de que la sangre no se coagulara, ¿verdad? No se arruinara, sino que fuera una sangre fresca. Cuando el sumo sacerdote terminaba de hacer lo que estaba haciendo, volvía por el tazón, llegaba con el tazón y rociaba la sangre. Entonces, qué maravilloso cuadro y figura nos enseña esto, de que la sangre de Jesús siempre es para el presente, ¿verdad? La sangre de Jesús no pierde su poder, nunca va a perder su poder, ¿verdad? Puede ser en el pasado, puede ser en el presente o en el futuro, pero la sangre de Jesús siempre va a ser una sangre fresca. Una sangre que al momento en que clamemos, confiemos, ¿verdad? La busquemos, va a tener el mismo poder que siempre, porque es una sangre fresca. Amén, hermanos. Muy bien. A ver, déjenme borrar esto y continuamos con el siguiente punto. ¿Están tomando sus notas, hermanos? Miren, yo he decidido hacer estos estudios un poco más breves porque sé que es mucha información y no quiero correr dándoles 3 ofrendas de una vez, si al fin y al cabo quizás ni se nos va a quedar mucho porque es mucha información. Entonces prefiero que vayamos despacio estudiando uno a uno todos estos puntos a que se nos quede de la mejor manera posible. Entonces, miren, ¿qué era puesto fuera del campamento? Vean, aquí se los voy a enumerar. Era puesta fuera la carne del becerro, era puesto fuera el pellejo, ok, era puesto fuera también el estiércol, el estiércol, era puesto fuera también, esto era quemado afuera del campamento. Quemado fuera. Ok, entonces, ¿qué pasa? Noten esto. Bueno, vámonos a Hebreos 13, por favor. Hebreos 13 también nos habla de este principio, ¿ok? Hebreos 13. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Están aprendiendo algo de esta serie de nuevos mensajes acerca de los sacrificios? Como les dije, es uno de mis temas favoritos, me fascina. Hebreos 13, del 10 en adelante. Hebreos 13, 10. Dice, tenemos un altar, del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual, también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la por venir. Ok, ahora noten esto. ¿Por qué una parte del sacrificio se llevaba fuera del campamento? ¿Por qué la carne, el pellejo, el estiércol del animal se llevaba afuera y se quemaba afuera? Había una cosa que estaba afuera del campamento. Y lo que había fuera del campamento era leprosos, pecadores. Había muertes. Si alguien era condenado afuera del campamento, lo más probable, lo más seguro era que esta persona muriera, ¿verdad? Lo sacaban del campamento y probablemente iba a encontrar la muerte. Ahí estaban los leprosos, ahí estaban los pecadores, etcétera, etcétera. Cuando, por ejemplo, una persona lo encontraban culpable de blasfemar en contra del nombre del Señor, entonces era llevado también fuera del campamento, ¿verdad? Vean esto, Números capítulo 5. Números capítulo 5. Cuando lo tengan me dicen un amén. Número 5, vamos a ver. Del 1 en adelante. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso, y a todos los que padecen flujo de semen, y a todo contaminado con muerto. Oigan, así a hombres como a mujeres echaréis, fuera del campamento los echaréis,
para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Ahora, estar fuera del campamento era, por así decirlo, estar en tinieblas, porque no estaba, por así decirlo, la coinonía, la comunión, la convivencia de la hermandad del pueblo. Entonces eran relegados y estaban afuera en una situación bien difícil, bien complicada. ¿Ok? Ahora, resulta ser que Dios en esta figura estaba dentro del campamento, su presencia moraba ahí, pero afuera, por así decirlo, el Señor mandaba que estos individuos de este tipo de enfermedades, de este tipo de padecimientos estuvieran fuera, como una figura de que Él no puede habitar en medio del pecado. ¿Ok? Él no puede habitar en medio del pecado. Pero miren esto precioso que le acabamos de leer en Hebreos. Cuando Jesús salió por la puerta de la ciudad y fue a la cruz del Calvario, ¿ok? La cruz del Calvario no estaba dentro de Jerusalén en el sentido de decir que estaba dentro de la ciudad, sino que estaba afuera del campamento. ¿Ok? Miren qué preciosa es la palabra del Señor, que hasta en eso nos muestra cómo Dios nos amó. ¿Por qué? Porque en ese lugar, afuera del campamento, en la cruz del Calvario, Él fue a morir en el lugar donde estaban los pecadores, donde habitaban los pecadores, el lugar de la muerte, el lugar de las tinieblas, ¿verdad? Miren qué precioso, hermanos. En pocas palabras, el Señor nos llegó a buscar al peor lugar donde podríamos haber estado. Él no nos fue a buscar a un lugar donde estuviéramos bien portados, no nos fue a buscar en un lugar donde estuviéramos siendo unas personas totalmente justas. No, Él nos fue a buscar al lugar de la muerte. Él nos fue a buscar al lugar del pecado. Él llegó hasta ese lugar por nosotros. Miren, queridos hermanos, qué precioso es esto. El Señor no vino a llamar a gente sana, vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Queridos hermanos, y esto debe despertar en nosotros un nivel de gratitud bien diferente al que tenemos. Porque debemos seguir al Señor Jesucristo, como dijo el apóstol Pablo en Hebreos, para reconocer que somos nosotros quienes deberíamos estar en ese sitio afuera del campamento, lejos de la presencia del Señor, ¿verdad? Porque estábamos muertos en delitos y pecados, estábamos en tinieblas, éramos leprosos espirituales, leprosos por el pecado, ¿verdad? Pero miren qué precioso Salvador tenemos en Jesucristo y qué punto tan impresionante. Él fue llevado fuera del campamento, fue llevado fuera de lo que era donde moraba la presencia de Dios, por así decirlo, llegó hasta ese lugar para alcanzarnos a nosotros. Qué precioso Salvador que tomó nuestro lugar, llegó hasta afuera, al lugar de los leprosos, al lugar de los muertos, al lugar del pecado, para alcanzarnos a nosotros. Tomó nuestro lugar, nos libró del pecado, nos libró de la muerte, nos libró de las tinieblas, para traernos de regreso a la presencia de Dios. Qué impresionante, hermanos. Y hay tantas lecciones en esto. Podemos hablar acerca de la carne, del pellejo, del estiércol. Todo esto tiene un significado espiritual de cómo debemos procurar dejar que el Señor saque de nuestro campamento todo esto que está obstaculizando y que no es agradable delante de la presencia del Señor. Por ejemplo, el estiércol, hermanos, es una figura de enojo, es una figura de amargura, de ira, ¿verdad? En la Biblia. Entonces, claro que sí, debemos dejar que el Señor trate con nuestra ira y nuestro enojo y saque de nuestro campamento espiritual todo el estiércol que hay ahí, todo el enojo que hay. Yo no sé si usted ha estado lidiando con mucho enojo, querido hermano, pero déjeme decirle algo. El Señor puede sacar ese enojo de nuestro corazón. El Señor puede sacar toda esta ira que hay en nuestro corazón, sacarlo de nuestro campamento. Miren qué maravilloso Salvador que fue a la parte exterior del campamento para alcanzarnos a nosotros donde estábamos muertos en delitos y pecados, para poder hacer que entráramos de regreso a la presencia de Dios o al campamento de Dios. ¿Qué les parece este punto, hermanos? Es impresionante, ¿verdad? Bueno, ahora veamos la parte que sí se quedaba dentro del campamento y que sí se quemaba dentro del campamento. Ok, entonces en primer lugar tenemos el sebo. A ver, déjenme confirmarles cómo lo dice en la versión que usamos usualmente.
porque esta es otra versión diferente. La grosura. Ok, así lo traduce, la grosura o la grasa. Ahorita vamos a ver qué es eso. Ok, dice la grosura se tenía que quemar adentro. Ok, también se tenía que quemar el hígado. Ok, el hígado o la grosura que cubre el hígado, los riñones. Ok, y toda la grosura que va acompañada de todo esto, ¿verdad? El sebo, la grosura, el hígado y los riñones debía ser quemado dentro. Ok, entonces, de la ofrenda por el pecado, todas estas cosas eran lo único que se tomaba para quemarse sobre el altar. Y miren esto, el sebo o la grosura, ok, es una figura del celo de amor, del celo de afecto de Cristo, ¿verdad? Por aquello que obviamente pues se va a quemar rápido. No sé si usted está acostumbrado a cocinar o a ver cómo cocinan o a hacer este tipo de barbacoas, usted se va a dar cuenta que cuando hay sebo, cuando hay grosura o grasa en la carne, por ejemplo, eso se quema rápido y hace que el fuego se encienda más. ¿Ok? Entonces, el celo o esta parte natural del sebo y la grosura, esto es aquello que arde de forma rápida en el fuego. ¿Ok? Es lo que arde de forma rápida en el fuego. Por eso sabemos que es un celo, ¿verdad? Algo que se enciende. Un celo es algo que se enciende rápido. Y bueno, el Señor Jesucristo tenía este celo, por supuesto. Lo vimos a Él limpiando el templo por el celo que lo consumió de la casa de Dios, ¿verdad? De cómo lo habían convertido en una cueva de ladrones. Entonces, esto era lo que se tenía que presentar en el altar o quemar en el altar, ¿verdad? Y obviamente que cuando hablamos de Jesucristo nos habla de este celo. Este celo fue algo agradable delante de la presencia de Dios, porque hubo un celo, un amor intenso de Él por su Padre. ¿Ok? Ahora, el hígado y los riñones nos hablan del poder santificador del sacrificio, ¿verdad? Porque hemos hablado que estas piezas de nuestro cuerpo, no somos carros, estas partes de nuestro cuerpo, mejor dicho, tienen una función de filtrar, tienen una función de escoger, por así decirlo, lo que es bueno y lo que es malo en nuestro cuerpo, lo que nos sirve y lo que no nos sirve, lo que nos funciona a nuestro organismo y lo que no nos funciona. Entonces, por eso esta pieza, estas partes de nuestro cuerpo, hermano, nos hablan de la capacidad de santificarnos o de santificarse para el Señor. El Señor Jesucristo tuvo esto espiritualmente hablando. Obviamente que Él escogió correctamente, obviamente que Él decidió correctamente delante del Señor, ¿verdad? Por lo tanto, eso fue agradable delante de la presencia del Señor. Ok, entonces estas partes eran reservadas para el Señor, debían ser quemadas para el Señor, ¿verdad? Y obviamente, como decimos, esto nos habla de Jesucristo, ¿verdad? De cómo Él tuvo amor, celo y deseo intenso por cumplir la voluntad de su Padre, ¿verdad? Aún a pesar de haber sido el Hijo de Dios, no se vengó de los enemigos que se burlaron de Él, ¿verdad? Soportó la burla, soportó todo lo que le dijeron, la forma en la que lo escarnecieron, ¿verdad? Le dijeron que se salvara a sí mismo, le dijeron que estaba endemoniado. Ustedes se acuerdan, lo hemos platicado un poco en otros estudios. Pero, sin embargo, todo eso lo único que hizo fue que el Señor Jesucristo tuviera un celo y un amor más intenso por su Padre. Miren qué precioso, hermanos. Entonces, esa era la parte del sacrificio que fue quemada delante del Señor y que fue agradable delante del Señor. ¿Está claro? ¿Lo están viendo, queridos hermanos? Espero de verdad estarme dando a entender. Así es, la parte del sacrificio que era puesto fuera nos habla de cómo el Señor fue y nos alcanzó a nosotros a través de su sacrificio. La parte que fue quemada dentro del campamento nos habla de aquello que fue agradable delante del Señor, por así decirlo, y que hizo que Él fuera un sacrificio acepto delante del Señor y que se quemara rápido de amor, de celo por el Señor. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora el punto número 7 es que habían cenizas que eran llevadas fuera del campamento. ¿Ok? Y vean esto.
Vámonos por favor a una vez más Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Así es que ahí lo tienen, hermanos. Este es el precioso y maravilloso estudio del primer sacrificio. El sacrificio por el pecado, sacrificio de expiación. Hebreos 9, versículo 24. Ahora, no solamente el Señor Jesús fue afuera del campamento, ¿verdad? Por su sacrificio, con su sacrificio, sino que además se levantó de entre los muertos, hermanos, ¿verdad? Y llevó su preciosa sangre delante de la presencia del Señor. Vean lo que dice el versículo 24. Hebreos 9, 24. Dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ok, ahora, cada vez que vemos las cenizas en la cruz, ¿verdad? En la perspectiva de la cruz, hermanos, que está fuera de la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Comprendemos, queridos hermanos, un principio precioso y maravilloso. Y es que el Señor fue afuera del campamento, derramó su sangre fuera del campamento para traer nueva vida a los que estaban en tinieblas, a los que estaban muertos en delitos y pecados. Y no solamente eso, el Señor llevó su sangre afuera del campamento, tomó su sangre que estaba afuera del campamento y la trajo delante de la presencia del Señor, o la trajo delante del altar, del lugar santísimo, ¿verdad? Para poderla presentar y lograr hacer una expiación por nosotros. Entonces, esa sangre fue llevada dentro del velo, queridos hermanos, delante de la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que ustedes y yo podamos acercarnos al trono de la gracia, podamos acercarnos a la presencia de Dios con confianza, con seguridad. ¿De acuerdo? Entonces, miren qué precioso es esto, queridos hermanos. Ahí atrás, en Hebreos capítulo 4, por favor. Hebreos 4. Versículo 16. Cuando lo tengan me dicen un fuerte amén. Ya saben cómo les he pedido que me digan un fuerte amén, ¿verdad? Pónganlo con emojis, pónganlo con como quieran ahí en el chat. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Miren qué precioso. Las cenizas eran llevadas fuera del campamento como una figura de que siempre iba a haber disposición para todo aquel que quiera en el sacrificio de Jesús, que quiera obtener perdón a través del sacrificio de Jesús. Las cenizas eran una figura, era un testimonio de que el Señor siempre iba a dar oportunidad para aquel que se arrepentía en su preciosa sangre de volver a la presencia de Dios. ¿Ok? Entonces eso es bien importante tenerlo presente, hermanos. Miren qué maravilloso. El animalito era llevado delante del tabernáculo a la puerta. La gente ponía las manos sobre la cabeza del animal, en este caso los sacerdotes. El becerro era sacrificado, sangre era tomada, era puesta sobre los cuernos, era puesta derramada al pie del altar. Todo es una figura de Jesucristo, como Él murió, como Él padeció, como Él fue crucificado, como su sangre es el poder del evangelio en los 4 cuernos, como su sangre fue derramada al pie de la cruz para caer sobre la tierra y dar vida a los que estaban muertos, ¿verdad? Como esta parte del sacrificio era puesto fuera como una señal de cómo Él nos alcanzó a todos nosotros, estando en delitos y pecados, estando en las tinieblas, estando en el lugar de los leprosos, de los muertos, ¿verdad? Y cómo esta parte, otra parte fue
puesta adentro, quemada en el altar, significando así el amor, el afecto, el deseo intenso de Jesús por hacer la voluntad de su Padre. ¿Ok? Y en último lugar, las cenizas eran llevadas fuera del campamento como un testimonio de que siempre había un camino de regreso a la presencia de Dios, ¿verdad? De que había un sacrificio disponible para aquel que quería acercarse a la presencia de Dios, siendo perdonados. Y es una figura de cómo nosotros ahora tenemos la seguridad, tenemos la confianza de acercarnos a la presencia de Dios, ¿verdad? Por medio de Jesucristo. Entonces, antes de que los sacerdotes pudieran servir en el tabernáculo, era necesario que hicieran esta ofrenda, la ofrenda por el pecado, ¿verdad? ¿Por qué? Era una figura, como ya dije, de que eran traídos de las tinieblas del pecado y entonces eran reconciliados con Dios, ¿verdad? Por medio de la sangre de Jesús, ¿ok? Antes de terminar y orar, me parece que no les di cita para esto, pero esto de sacar la ceniza fuera del campamento, hermanos, lo encuentran en Levítico 6:11, ¿ok? Apúntenlo, por favor, creo que no se lo di y no lo leímos. ¿Ok? Levítico 6:11, era una figura, o se nos habla cómo tenían que llevar estas cenizas afuera del campamento, ¿verdad? Y hablamos un poco acerca de que sacarlas del campamento tenía que ver con un testimonio de lo que había sucedido con ese sacrificio, ¿verdad? Se sacaban como una figura de purificación, de santificación, ¿verdad? Una figura de expulsión del pecado, etcétera, etcétera. ¿Ok? Así era como el Señor mostraba o revelaba que el pecado había sido quitado de su presencia, ¿ok? Y entonces, hermanos, esto es una lección espiritual tremenda, ¿ok? Era como Dios, a través de la persona de Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo, cumplió con todas estas sombras, tipos y figuras, ¿ok? Así es que permítanme un momento y vamos a orar, pero solo les leo este pasaje de Levítico 6:11. Ok, Levítico 6 del 10 al 11 dice: el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo y recogerá la ceniza cuando el fuego haya consumido el holocausto sobre el altar y la pondrá junto al altar. Luego se quitará las vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará la ceniza fuera del campamento a un lugar limpio. ¿De acuerdo? Así es que ahí lo tienen. Este era el sacrificio por el pecado, la ofrenda por el pecado. Bueno, entonces, hermanos, oremos. Creo que hemos abarcado bastante material para digamos, de una forma muy general, ¿verdad? Porque hay mucho contenido, pero estamos tratando de apegarnos al libro y a lo más que podamos a estos principios en forma general, porque sé que hay mucho en lo que podríamos profundizar, pero que el Señor nos ayude a ir poco a poco indagando todos estos principios y misterios que hay en todo esto. Este es el sacrificio por el pecado, sacrificio de expiación. Oremos esta noche y pongámonos en las manos del Señor. Padre, gracias te damos, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por amarnos de la forma en que nos has amado. Gracias, Señor, por llegar a este lugar que has llegado por nosotros, Señor. Por alcanzarnos, por extender tu mano, Señor, y traernos de regreso a tu presencia, Señor. Gracias, gracias, Señor. ¿Dónde estuviéramos si no fuera por tu gracia y tu misericordia, Señor? Nunca permitas, Señor, que olvidemos todo lo que tú has hecho por nosotros. Señor, que nunca en nuestro corazón, Señor, haya olvido acerca de todo lo que tú has hecho por nosotros. Que nunca olvidemos de dónde nos has traído, que nunca olvidemos hasta dónde hemos llegado en tu gracia y en tu misericordia, Señor. Ayúdanos, Señor Dios Padre, a poder comprender todos estos principios y poderte ver a ti, Señor, representado en estos cuadros, en estas sombras, tipos y figuras del Antiguo Testamento, Señor. Gracias por todo lo que nos dejas en lecciones espirituales a través de todo esto que has escrito en la palabra, Señor, en tu palabra para nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a ver a Jesús en medio de todo esto. Ayúdanos, Señor, a encontrar a Jesús a través de todos estos sacrificios, de todas estas formas, Señor, que hiciste en el Antiguo Testamento. Padre, permítanos ver claramente cómo ha sido, Señor, el sacrificio perfecto por nosotros, Señor. Pusiste tu vida a cambio de la nuestra, Señor Dios Padre. Cuando nosotros merecíamos morir, merecíamos estar fuera del campamento, Señor, en el lugar de la muerte, de las tinieblas, Señor. Tú nos alcanzaste hasta ese lugar, Señor. Nos trajiste de regreso a casa, Señor. Y has dejado un testimonio ahí, Señor, de cómo tú nos amas,
de cómo tú has sacado de nuestra vida el pecado, Señor, y has vencido sobre él, en el nombre de Jesús. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos. Gracias gracias, Señor, por cada uno de ellos, por todos ellos. Señor, yo te doy gracias. Te pido que los bendigas, te pido que los guardes, que les concedas más de tu gracia, más de tu favor y más de tu palabra, Señor. Que tu palabra, Señor, more abundantemente en nuestros corazones. En el nombre de Jesús te damos las gracias por todo. Quédate con nosotros esta noche. Amén y amén. Hermanos, recuerden que en la descripción del video van a encontrar el cuestionario para esta noche, para poner a trabajar un poco su memoria, ¿verdad? Y que quede bien grabada todo lo que hemos aprendido en esta noche. Así que Dios me los bendiga, seguimos pendientes, nos vemos el día domingo en la iglesia, en nuestro servicio general de las 10 de la mañana. Así es que a trabajar todos en sus cuestionarios. Dios los bendiga a todos, pasen buenas noches. Hasta luego.